Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuevamente les saluda su hermano o amigo Rudy Arguera, predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Mayfield, Kentucky. Este día vamos a estar hablando la continuación del tema la identidad de la Iglesia. Si es que la vez anterior estuvimos platicando acerca cómo las personas, animales o cosas se pueden identificar de acuerdo a sus características, y hablábamos que la iglesia no es la excepción. También la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo estableció, puede ser identificada de acuerdo a sus características y diferenciada en medio de muchas iglesias que hoy en día el hombre ha creado. Pero a través de la Biblia, utilizando la palabra de Dios, vamos a ayudarnos para identificar las principales características de la iglesia que Cristo edificó. Acompáñenme a poder mirar esas principales características que Cristo puso en la iglesia que Él fundó. Primeramente vamos a comenzar a hacer algunas preguntas. ¿Qué haría usted o qué diría usted si alguna persona en cierta ocasión se le acerca y le pregunta a usted ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Y cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia bíblica? ¿Cuál es la iglesia que Cristo edificó? ¿Y cómo podemos ver las diferencias que hay entre todos esos grupos religiosos y la iglesia que Cristo edificó? Bueno, muchos de los cristianos, verdaderos cristianos, les gustaría más hablar acerca de Jesús y lo que Jesús ha hecho en su vida, y cómo Jesús le ha dado la salvación, cómo Jesús le ha dado el perdón de pecados y todas las bendiciones que recibimos a través del Hijo de Dios, a través de Jesús. Pero en lo personal, si a mí me hicieran esa pregunta, me gustaría sí hablar del cuerpo de Cristo. Me gustaría hablar del reino de Dios, ¿verdad? Y sus características que este reino que Cristo venía a establecer aquí en la tierra, lo estableció. Me gustaría hablar de sus características y de esa manera identificar como las principales características de la iglesia, por supuesto. ¿Qué es la iglesia? ¿O qué es iglesia? De acuerdo al diccionario griego, la palabra iglesia depende de una palabra griega que se pronuncia eclesia, que significa el asamblea, que significa congregación, que significa grupo de personas reunidas, o significa reunión. Así que cuando Cristo habló en Mateo capítulo 16, versículo 18, que Él iba a establecer o a edificar su iglesia, ya los judíos de aquel tiempo sabían de qué Jesús estaba hablando, o de lo que Jesús estaba diciendo, que Jesús iba a establecer su propia asamblea, su propio grupo de discípulos, de manera religiosamente hablando, que lo iban a seguir a Él como su maestro. Así es que eso es iglesia. Ahora, aquí aprendemos también en esta parte de la Biblia de que Jesús iba a establecer una sola iglesia y que iba a ser su iglesia, y como Él iba a ser su fundador, Él iba a establecer todos los estatutos o mandamientos o reglas, etcétera, etcétera, como un fundador, ¿verdad? Como un fundador de su iglesia.
Ahora, si nos vamos a la Biblia y buscamos las palabras o frases que identifican a la iglesia, ustedes van a notar algo bien importante. Voy a comenzar a hablar de una manera rápida y a leer una cantidad de versículos que yo he encontrado donde aparecen palabras que identifican a la iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, identifica a la iglesia como la iglesia, así simplemente, la iglesia. O Efesios 3:21 dice la iglesia. En 1 de Corintios 1:2 dice la iglesia de Dios. Ya se puede observar quién es el dueño de la iglesia de Dios. Después en Romanos 16:16, a todos los grupos que estaban en aquel tiempo reunidos en diferentes lugares, teniendo a Jesús como el líder religioso o como el maestro espiritual, le llamaban las iglesias de Cristo, en Romanos 16:16. También en Mateo 16:18 le llaman a la iglesia o la identifican a la iglesia como el reino. En Hebreos 12:28 también. En 1 de Pedro 5:2 y 3 identifican a la iglesia como el rebaño de Dios. El rebaño de Dios. Así también en Hebreos 12:28 el reino. En Colosenses 1:18 el cuerpo. El cuerpo. En Efesios 1:22 al 23 el cuerpo. La Apocalipsis 21:9 la desposada. Y en Hebreos 12:23 la congregación de los primogénitos. En 1 de Corintios 3:9 el edificio de Dios. En Hebreos 12:22 la Jerusalén celestial. En Gálatas 6:16 el Israel de Dios. En 1 de Pedro 2:5 la casa espiritual. En 1 de Corintios 3:16 el templo de Dios. En Apocalipsis 21:2 Apocalipsis 21:2 la nueva Jerusalén. En 1 Timoteo 3:15 columna y baluarte de la verdad. En 1 de Corintios 12:27 el cuerpo de Cristo. Y en 1 Timoteo 3:15 la casa de Dios. Todos estos textos yo los he investigado en toda la Biblia y he encontrado estas palabras que identifican a la iglesia. Como ustedes lo pueden notar en estos versículos, no aparece ni un nombre de la iglesia. Son nada más palabras o frases descriptivas, pero no un nombre propio o un nombre. En toda la Biblia no he encontrado, yo, Rudy Arguera, no he encontrado que el fundador de la iglesia le haya puesto nombre a su iglesia. Solamente él dijo, edificaré mi iglesia, o sea, mi asamblea, mi grupo religioso, pero no le puso nombre. Bueno, y luego en todas partes de la Biblia donde yo he buscado la identidad de la iglesia, he encontrado solo frases descriptivas. Por ejemplo, dice el templo de Dios. ¿Es eso un nombre? Para nada, no es un nombre. Solo está diciendo que Dios tiene un templo espiritual. Esa es la iglesia, el templo de Dios. O el cuerpo de Cristo. Eso no es un nombre, solo está diciendo que Cristo es el dueño de un cuerpo religioso. El cuerpo de Cristo, nada más. La casa de Dios. Ese no es un nombre, solo está diciendo que Dios tiene una casa espiritual, que es la iglesia. La casa de Dios. Así es que lo que yo he encontrado es que Dios, en su santa voluntad, o Cristo en su santa voluntad, no le puso nombre a su iglesia. Ahora vamos a seguir mirando más adelante de qué otra manera la Biblia identifica a la iglesia. Para comenzar, podemos mirar en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, que la Biblia identifica a la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo, así de fácil, un cuerpo religioso, no cuerpos.
no cuerpos religiosos. Bueno, hermano, y entonces, ¿por qué hay tantos cuerpos religiosos en el mundo? Allá no sé, no lo podría explicar. Solamente puedo decir que la Biblia enseña que solamente hay un cuerpo religioso. Nada más. Bien, vamos a leer en 1 Corintios 12:12 lo que dice la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno, fíjense observen cuántas veces dice la palabra el cuerpo o un cuerpo, un espíritu. Obsérvenlo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Así es que aquí miramos que está hablando de un solo cuerpo. Y después dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de un cuerpo religioso. Ese cuerpo religioso no está formado por muchos cuerpos religiosos, sino que está formado por muchos miembros o cristianos, personas cristianas, miembros de ese cuerpo religioso. Algunos enseñan para justificar que son parte del cuerpo de Cristo, enseñan de que la iglesia está formado por muchas iglesias. Quiere decir que la iglesia, el cuerpo religioso que Cristo estableció, está formado por muchos cuerpos religiosos. Eso no lo enseña la Biblia. Enseña que la iglesia o el cuerpo de Cristo está formado, primero que es uno, está formado por muchos miembros. Y cada miembro o los miembros tienen diferentes funciones dentro de ese mismo cuerpo. Bien. También, si ustedes pueden leer cuando tengan tiempo, Efesios 4:14 al 16, habla más acerca que la iglesia es un cuerpo. También la Biblia enseña que la iglesia es una esposa, una mujer, hablando de una manera espiritual, que la iglesia es la esposa de Cristo, no muchas esposas, sino que una sola esposa. La esposa del Cordero, dice la palabra de Dios en cierto lugar. Por ejemplo, miremos allí en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Como ustedes pueden notar, allí está mencionando que Cristo tiene una esposa, la cual es la iglesia. Compara al marido con Cristo y compara a la iglesia con una mujer. Y aquí está diciendo que el marido, o sea, Cristo, es la cabeza de la iglesia, que es la esposa de Cristo, ¿verdad? Que es la esposa de Cristo. Así es que hemos aprendido en este corto tiempo, hemos aprendido, número 1, que en toda la Biblia no aparece que Dios le haya puesto un nombre a la iglesia. Número 2, que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Recuerden,
un cuerpo, no cuerpos religiosos. Si dijéramos que aquel cuerpo religioso es de Cristo y aquel otro cuerpo religioso o iglesia es de Cristo y aquel otro cuerpo religioso es de Cristo y aquel otro cuerpo religioso es de Cristo y que Cristo es la cabeza, estamos haciendo a Cristo como un monstruo, una sola cabeza con muchos cuerpos. Eso es ilógico. Eso es solo puede estar en la imaginación de las personas. Pero en Cristo Jesús, en Dios y en la palabra de Dios que está en la Biblia, solo hay un cuerpo y solamente hay una cabeza que es Cristo. Un cuerpo que es la iglesia y una cabeza que es Cristo Jesús. Y también hemos aprendido que la iglesia es una sola esposa, ¿verdad? Una sola esposa de Cristo. No tiene Cristo muchas esposas. Si decimos que aquella iglesia es la esposa de Cristo, que aquella otra iglesia es la esposa de Cristo, o si ellos dicen, ellos mismos, los pastores o los líderes de esa iglesia dicen, nosotros somos la esposa de Cristo, y aquella otra iglesia dice ser la esposa de Cristo, y aquella otra iglesia dice ser la esposa de Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Cristo tiene muchas esposas? ¿Que Cristo es un adúltero? De esa manera lo están acusando indirectamente al decir que aquella, la otra y la otra y la otra son esposas de Cristo. Estamos acusando a Cristo. Es una gran acusación peligrosa que Cristo es un adúltero y tiene mujeres por todos lados. Tiene iglesias por todos lados. Tiene esposas por todos lados. Y eso no es cierto. La Biblia enseña, la palabra de Dios, que Cristo tiene una sola esposa, su iglesia, y Él es su esposo. Nada más ni nada menos que así lo es como es la verdad, la pura verdad. Bueno, hasta este momento vamos a llegar, estimados hermanos, estimados amigos, aprendiendo acerca de la identidad de la iglesia. Hoy en este pequeño video hemos aprendido tres cosas que identifican a la iglesia. Primero, que la iglesia no tiene nombre. Número dos, que la iglesia es un cuerpo religioso, no muchos cuerpos religiosos. Y número tres, que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cuántas? Una sola esposa tiene Cristo. Es lo que enseña la Biblia. Ahora, lo que enseñan los hombres es otra cosa, pero lo que enseña la Biblia es eso. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente video para seguir hablando acerca de la identidad de la iglesia. Dios me los bendiga a todos.